Y a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Él es Jonathan Martínez Líbano, es psicólogo docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP. Tiene un magíster en Gestión Educativa y en RRH y habilidades directivas. Es doctor en Psicología Clínica y de Salud. Tiene un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, es certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital, además de ser director de varios diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIP. Así que sin más que decir, les dejo con Jonathan para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Bien, muchas gracias. Discúlpeme, no encontraba el micrófono. Ya bien. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien. Ya. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes. Ya. Vamos a un poquito revisar qué está diciendo la ciencia al respecto de lo que es la salud mental escolar. ¿Ya? Pero lo más interesante es que quiero que sea absolutamente contextualizada a nuestro sistema educativo, por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ustedes van a ver el día de hoy en esta presentación son artículos que ya han sido publicados y otros que están aceptados y falta que se publiquen y otros que ya se han enviado para publicar. Por lo tanto, hay harta evidencia científica que probablemente en estos momentos ustedes no conocen y que gracias a esta conferencia la idea es que la podamos discutir, la podamos revisar, eh, porque hay hartas cosas bien, pero bien interesantes y que quiero que las revisen. ¿Ya? Entonces, un poquito, queridos colegas, referirles de que de alguna otra forma, siempre digo esto, en la actualidad estamos en un problema importante de salud mental, yo creo que no es nada nuevo, pero sí un poquito lo que hemos estado viendo, presenciando, es la aparición de sintomatología muchas veces en niños cada vez más pequeños. ¿Ya? De hecho, siempre digo esto, yo sigo haciendo clínica, todavía soy terapeuta cognitivo-conductual, estoy metido en el mundo educacional, pero cada vez me doy cuenta de que los adolescentes, por ejemplo, están presentando cada vez más síntomas a temprana edad, por ejemplo, crisis de pánico 11 o 12 años, por ejemplo, eso lo he pensado cuando yo estudié psicología, depresiones, por ejemplo, súper profundas, ¿ya? Y en algunos casos también uno dice, esta persona tiene un trastorno de personalidad, pero todavía no cumple los 18 años, así que no lo puedo diagnosticar, porque existe una labilidad emocional importantísima, ¿ya? El tema es que tenemos que ver de qué forma vamos a hacer frente a estas situaciones, ¿ya? Y probablemente uno de los contextos donde toda esta sintomatología también sale a relucir es en los contextos educativos, ¿ya? Y probablemente los profesores que están en línea, no sé cuántos profesores hay en línea, ojalá que hayan varios. ¿Hay profesores en línea? Me imagino que sí, ¿o no? Ahí responda sí en el chat si es posible. Eh, a lo mejor va a haber reflejado esto de lo que usted está viendo en su sala de clase en la actualidad. Entonces, un poquito contarles de que claramente nosotros ya veníamos mal antes de pandemia, eso también es cierto. ¿Ya? O sea, los indicadores un poco nos hacían ver que el 13% hay una revisión sistemática muy importante por ahí que siempre era muy citada y que decía que el 13% de los niños, niñas y adolescentes presentaban un problema de salud mental, ¿ya? Lo cual, ojo, ya era alto, en ese caso. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud también lo refería por ahí por el 14%. Entonces, había de alguna otra forma una, como una especie de acuerdo entre los investigadores que investigamos prevalencia, ¿ya? Era un poco consignar de que el 14% de los niños y adolescentes tenían algún problema de salud mental. ¿Ya? Y eran los problemas de salud mental más clásicos, probablemente trastorno de déficit atencional, ¿verdad? Trastorno negativista desafiante, por ejemplo, también uso y abuso de sustancias en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, era algo que nosotros ya teníamos como más o menos controlado, esa es la verdad. O sea, nosotros sabíamos cuando llegaba un paciente o llegaba un niño o un adolescente a consulta, cuáles eran los posibles motivos de consulta por los cuales traía. ¿Ya? En la actualidad eso cada vez ha ido variando, ¿ya? Porque en la actualidad estamos con presentación de síntomas más adelantados, pero al mismo tiempo, y esto creo que es importante, estamos frente a una comorbilidad muy relevante.
¿ya? Y eso explica muchas veces por qué los casos están siendo tan complicados, ¿ya? Y también, obviamente, uno observa algunos síntomas que hasta el día claramente no están dentro de lo que es el DSM-5, ¿ya? Pero que también están presentes, como por ejemplo, obviamente, el agotamiento emocional que están presentando los niños y niñas adolescentes, obviamente el bullying, el ciberbullying, por ejemplo, que son víctimas, ¿ya? El grooming, qué sé yo, o sea, una serie de factores finalmente que están, obviamente, propiciando el aumento de la sintomatología en la actualidad. Entonces, de alguna otra forma, antes de la pandemia estábamos en un 13-14%, y luego de la pandemia o en pandemia probablemente nos fuimos al doble de problemas de salud mental. Yo les recomiendo leer esta revisión sistemática con metaanálisis, que si bien ya es un poquito antiguo, pero igual fue publicado en 2022, hace una muy buena trayectoria de cómo finalmente han avanzado los trastornos mentales a lo largo del tiempo. ¿Ya? O sea, es obvio porque somos más personas en el mundo, eso es cierto, pero proporcionalmente esto se ha duplicado, ¿ya? Independiente de que a lo mejor efectivamente existan más personas en el mundo, por cierto, los trastornos psicológicos están a la alza, ¿ya? Y este cuadrito es como el resumen total del artículo. Aquí se los dejo como torpeo para que lo puedan ver. Pero miren cómo han crecido algunos trastornos. O sea, en definitiva, de 654 millones de personas con trastornos mentales a 125 millones de personas. O sea, disculpen aquí, a 970 millones de personas. ¿Ya? O sea, en definitiva, creció probablemente un tercio más, ¿ya? Las personas que tienen problemas de salud mental. Y miren los trastornos que están asociados a niños. Por ejemplo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad de 72 millones a 84 millones, por ejemplo. Los trastornos de conducta de 32 millones a 40 millones, por ejemplo. El trastorno espectro autista de 20 millones a 28 millones. O sea, en definitiva, todo va al alza, ¿ya? O sea, y eso obviamente es algo que nos tiene que absolutamente llamar la atención y nos tiene que llevar, queridos colegas, a realizar estrategias que puedan ayudar finalmente a estos niños, niñas y adolescentes y por supuesto a los profesores pues, en estos contextos. ¿Ya? O sea, cada vez más, a mi juicio, es más desafiante ser profesor en estos tiempos. ¿Ya? Por lo tanto, también el apoyo tiene que estar ligado ahí. ¿Ya? Entonces, un poquito como para resumir, nosotros sabemos que el COVID exacerbó todo, ¿ya? Como les decía, 13 o 14% era antes de pandemia, ¿ya? Después subió al 20-25%, ojo, en prepandemia. Y en pospandemia estamos viendo una situación, pero impresionante, ¿ya? O sea, de hecho, probablemente todos los sistemas están colapsados, muchas veces se mira al colegio como que el colegio tuviera que dar la respuesta a todo. No sé si le ha pasado eso, no sé, ahí los queridos profesores que están en el chat no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es como que todo el mundo mira al colegio, ¿ya? Es como que ya los colegios que se hagan cargo, ¿ya? Y la pregunta es con qué recursos, pues, con los mismos recursos de siempre. Entonces, claramente a mi juicio se le está cargando un poquito la mata al sistema educativo, pero sin recursos, sin las debidas capacitaciones, sin obviamente la incorporación de personas clave o personajes clave dentro del contexto educativo. Entonces, nosotros estamos viendo efectivamente que existe un deterioro de verdad significativo del bienestar, obviamente, de los docentes, de los estudiantes, y esto tiene una evidencia científica, ¿ya? O sea, esto no es algo que yo lo inventé, ¿ya? Sino que estas son dos mediciones que les voy a mostrar que son bastante amplias que hemos hecho acá en Chile y ustedes se van a dar cuenta solitos de qué es lo que está pasando. Primero, este es un artículo publicado en Frontiers in Education, ¿ya? Que habla finalmente acerca como de las prevalencias de los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Esto fue publicado al final del 2024, ¿ya? No sé si usted sabe, pero de repente publicar un artículo puede llevar un año de publicación, ¿ya? No me acuerdo, no sé si aparece aquí cuando lo mandamos, no, no aparece, pero probablemente tiene que haber sido 6 meses antes que lo mandamos. Entonces, de ahí que se publique a veces pasa harto tiempo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue determinar la prevalencia. Eso es lo que queríamos saber, ¿ya? ¿Qué pasa con los niños, niñas, adolescentes en el sistema educativo chileno desde los 10 a los 18 años? ¿Qué pasa con su salud mental? ¿Cómo está? ¿Ya? Porque como les decía, veníamos pre-pandemia 13%, durante pandemia 28%, ya 28-30%, y queríamos decir, oye, ya, ¿qué pasa acá? ¿Ya? ¿Es tan real? ¿Es real esta sensación?
¿ya? O sea, he tenido la suerte de hacerle clase a varios colegas profesores encargados de convivencia de distintos colegios y todos me decían, chuta, ¿sabes qué, Jonathan? No, la salud mental está pésima, o sea, es algo que nunca antes habíamos visto. Entonces yo decía, pucha, ¿será una sensación entonces o será algo que a lo mejor nosotros quizá estamos un poquito aprensivos también o estamos quizá nosotros también un poquito cansados y por lo mismo estamos viendo que a lo mejor hay más problemas de lo que realmente hay? Entonces, lo que fuimos a ver, el objetivo era eso, identificar la prevalencia y también identificar qué factores, ojo, estaban asociados a estos problemas. O sea, no solamente saber cuál es el porcentaje de problemas que tenemos, sino que además saber en estricto rigor cuánto es o cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo, ¿ya? Que podían, obviamente, propiciar en estricto rigor estos problemas de salud mental, ¿ya? Entonces hicimos un diseño transversal, hicimos una aplicación en 5 ciudades de Chile, ¿ya? La muestra fue de 10 a 18 años, la muestra en promedio fue de 12 años, ¿ya? Y ahí aplicamos varias escalas del DAS-21, aplicamos otras escalas más también. Y aplicamos las variables más clásicas, por ejemplo, género, edad, estructura familiar, entre otras cosas, ¿ya? Entonces estos fueron los resultados. ¿Ya? Y aquí quiero que presten mucha atención, ¿ya? Por si acaso, porque aquí no quiero que se lea mal este concepto, sino que para que ustedes entiendan, es que obviamente existió una alta prevalencia de sintomatología depresiva, ojo, eso es muy relevante, ¿ya? O sea, un 60% de esta muestra presentaba síntomas depresivos. ¿Ya? Ojo, no es normal en un niño ni un adolescente tener síntomas depresivos, por si acaso. ¿Ya? Partamos de ese punto de vista. También el 63%, 63,6% encontramos síntomas de ansiedad y un 50% encontramos síntomas de estrés. ¿Ya? Pero ojo, eso es simplemente los síntomas. Si nosotros queremos ver las prevalencias finalmente, tenemos que mirar esto que está acá. ¿Ya? O sea, la prevalencia finalmente de la depresión se suman estos porcentajes, la prevalencia de la ansiedad se suman estos porcentajes y la prevalencia del estrés se suman estos porcentajes. O sea, que son los severos y extremadamente severos, que aquí ya claramente no hay ninguna duda de que algún problema hay. ¿Ya? La muestra, como dijimos, es alta, es amplia. ¿Ya? Fueron hombres, mujeres y personas que no se consideran ninguna de las dos opciones. ¿Ya? Fueron de 10 a 18 años y tal como les dije, medimos distintos colegios, distintas regiones, un poquito para ver qué es lo que pasa en estos colegios. Entonces, ¿qué aprendimos acá? Miren, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces tenemos una prevalencia de sintomatología de un 60% de depresión, de una ansiedad de un 63,6 y de un 50,2 de estrés. ¿Ya? ¿Y qué aprendimos acá? Miren, ¿cuáles son los factores de riesgo? El primero es ser mujer. ¿Ya? Ser mujer aumenta la probabilidad de depresión. Y aquí quiero ser súper justo con las colegas que están presentes, ¿ya? No quiere decir que las mujeres sean más locas o tengan más problemas de salud mental, ¿ya? Es que pareciera ser, en definitiva, de que, pues, que las mujeres son mucho más conscientes de sus emociones, o sea, obviamente piensan mucho más en su bienestar, probablemente pueden haber muchas hipótesis al respecto. De hecho, probablemente yo les aseguro que la variable género es un elemento central acá, ¿ya? Eh, Tiene mucho sentido porque finalmente los hombres son los que terminan suicidándose más que las mujeres. Entonces, si las mujeres, no sé, tuvieran más depresión, implicaría que las mujeres se suicidan más, pero no es así, los hombres se suicidan. Entonces, también ser mujer entonces aumenta la probabilidad de depresión. Ya recuerden que estamos aquí viviendo niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Vivir en Coquimbo, no sé si hay alguien de Coquimbo acá. ¿Hay algún colega de Coquimbo presente? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿No? Vivir en Coquimbo es un factor protector, miren. Miren qué interesante. O sea, aquellas personas que viven en Coquimbo tienen menos probabilidad de desarrollar depresión. Estar en educación media aumenta la probabilidad de depresión. Ojo, ¿ven? Tener celular, miren esto, este es un otro estudio que estamos haciendo ahora, que ya lo terminamos ya, pero estamos en el análisis de datos. Tener un celular está asociado con un aumento de la probabilidad de depresión. Ojo con eso. Tener padres separados también, los estudiantes con dificultades para dormir también, tener ideas intrusivas o obsesivas también, y los estudiantes con baja autoestima tienen casi 6 veces más probabilidades de depresión. Yo sé que a veces en los colegios, por ejemplo, les cuesta medir, ¿ya? A veces no quieren comprarse el problema de saber cómo está
un poquito la comunidad en términos de salud mental. ¿Cómo están los niños en salud mental? ¿Ya? Porque es complejo, porque hay que hacer todo un tema de consentimiento informado a los padres, por ejemplo, después el consentimiento informado a los niños, ¿ya? Entonces, si usted, por ejemplo, no quiere medir salud mental para no encontrarse un problema, puede medir autoestima. Yo le aseguro que nadie, ningún papá le va a decir, no midas la autoestima a mi hijo. O sea, hay, la autoestima entonces es un indicador muy directo de la salud mental. O sea, mientras más alta autoestima, mejor salud mental, mientras más baja autoestima, peor salud mental. Por lo tanto, ahí puede haber alguna especie como de forma de medir encubierto un poquito la salud mental si es que nos queremos meter en eso. ¿Ya? En este mismo estudio, ojo, después para la ansiedad, ¿qué vimos? Las mujeres. Ser mujer también está asociado con más del doble de la probabilidad de experimentar ansiedad, por si acaso, ¿ya? Los niños de 12 años, miren qué interesante, ¿ya? Los niños de 12 años tienen aproximadamente el doble de probabilidad de experimentar ansiedad. ¿Qué pasa a los 12 años? ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que pasa a los 12 años? ¿Ya? O sea, en términos del desarrollo del niño y del adolescente, los 12 años es una edad crítica, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, tiene un sentido teórico esto que encontramos. Después tenemos algún colega que vive en Coquimbo de nuevo. Vivir en Coquimbo está asociado con menor probabilidad de ansiedad, o sea, es un factor protector. Tener celular, de nuevo, probabilidad absoluta de tener ansiedad. Dificultades para dormir también, tener intrusión obsesiva, tener baja autoestima, también de nuevo, miren, aparecen como un predictor importante, ¿ya? No tan grande como la depresión. Y lo otro que interesante que encontramos acá, miren lo interesante, tener creencias religiosas está asociado a un factor protector. O sea, creer en Dios o tener una creencia religiosa ayuda a la salud mental. ¿Ya? Es un factor protector. ¿Ya? Ahí pueden haber muchas hipótesis que podríamos seguir investigando. ¿Ya? Y después cuando hablamos de estrés, más o menos lo mismo, miren. Ser mujer, por ejemplo, ya también está asociado al aumento del estrés. Vivir en Coquimbo y en Viña son factores protectores, así que la gente que vive en Viña, yo vivo en Viña, y así que por eso somos menos estresados, ¿ya? También tienen menos probabilidades de presentar estrés. Tener celular, de nuevo, mal, otra vez, ¿ya? Las dificultades para dormir, también, ya están asociadas al estrés, tener vida intrusiva, baja autoestima, ¿no? Y creencias religiosas, también, obviamente, están asociadas obviamente a un factor protector, ¿ya? Y también, ojo aquí, no sé por qué no lo puse acá, parece que se borró, pero miren este otro que aparece acá, miren, este dato es decidor también, un poquito es lo que nos animó a esta segunda investigación que probablemente en otra conferencia se las pueda mostrar, pero esto, pasar mucho tiempo en redes sociales aumenta la probabilidad de tener estrés y de agotamiento emocional, como medimos en una nueva investigación, que otro día, si quieren, se las puedo comentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos de este estudio? Miren, ¿ya? Que las prevalencias de síntomas son altas, 60% de depresión, 63% de ansiedad, 50 de estrés. ¿Ya? Por lo tanto, son datos complejos. ¿Ya? Esto no es tan simplista, por cierto, porque a veces los niños, niñas y adolescentes no pueden colocar en palabras la sintomatología que tienen. Entonces, a veces estas mediciones indirectas funcionan bastante bien. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? A veces también, ojo, los niños, niñas y adolescentes también no se regulan muy bien, y eso tiene que ver, obviamente, por el lóbulo prefrontal, que también está en su pleno desarrollo, por tanto, entonces, tiene muchas explicaciones esta presentación grande de síntomas. Ahora bien, si queremos saber la prevalencia real de los problemas de salud mental, aquí esta es la verdad. El 28% de estos niños, niñas y adolescentes presentan un trastorno depresivo. Aquí ya estamos hablando de un trastorno depresivo. ¿Ya? Casi el 40% presenta un trastorno ansioso y un 22% presenta estrés crónico. Y esto nos quiere decir entonces que en el sistema educativo chileno, que casi 3 de cada 10 niños y adolescentes presentan depresión, ¿ya? En niveles severos, extremadamente severos. Que casi 4 de cada 10 niños presentan ansiedad, ¿ya? Y 2 de cada 10 niños presentan estrés. Entonces, aquí estamos frente a una situación muy compleja porque en estricto rigor, cuando alguien tiene algún problema de salud mental y además no sabe acerca de salud mental, es una bomba de tiempo. Y siempre digo que la mejor forma un poquito de avanzar para que las personas mejoren su salud mental es saber de salud mental. Hay un constructo súper importante que se llama alfabetización en salud mental.
¿Qué implica esto? Que si tú sabes más de salud mental, tienes mejor salud mental. Si tú sabes más de salud mental, es muy probable, en estricto rigor, queridos colegas, de que al menos te vas a tomar de acá del cuello y vas a pedir ayuda, apoyo a un profesional en definitiva específica. Entonces, estos datos son bien complicados, ¿ya? Nosotros hemos seguido investigando esto. Entonces llegamos a esto, algunos factores de riesgo identificados. Entonces, ser mujer, miren, aparecen todos, ¿ya? Tener padres separados también, ¿ya? Es un factor importante de depresión. Estar en la educación media, tener 12 años, miren, es relevante, por ejemplo. Y el uso excesivo de celulares aparece en todo. O sea, la baja autoestima también, la rumiación. O sea, hay, ojo, hay factores finalmente de riesgo que son transversales. ¿Bien? Por lo tanto, estos estudios, queridos colegas, lo que intentan hacer es mostrar un poquito la realidad, pero lo que intentan también es un poquito orientar finalmente a ustedes que trabajan dentro de los contextos educativos en razón de estos factores de riesgo. ¿Ya? Por ende, claramente, si yo soy encargado de convivencia, pareciera ser que mi prioridad quizás es ver, obviamente, cómo están las mujeres, más encima que tengan 12 años y que pareciera ser que están haciendo uso excesivo de ese celular, por ejemplo, y que tengan problemas de sueño y que presentan depresión. Entonces, y la baja autoestima, por cierto. Miren, la baja autoestima aparece en todas. ¿Ya? Entonces, yo como encargado de convivencia, si quiero mejorar probablemente la salud mental escolar de mi colegio, aquí tengo unas orientaciones finalmente para decir, mira, ya, quizá a lo mejor los talleres, las intervenciones que voy a hacer finalmente van a estar ligados a estos ámbitos que la investigación está diciendo que parece que requieren de mayor atención. ¿Ya? Entonces, en definitiva, y esto es lo importante en el juicio, que este estudio finalmente revela que el impacto de la pandemia persiste de manera significativa en la población chilena. ¿Ya? De hecho, nosotros acabamos de hacer otra medición con una escala, de hecho con la misma escala, pero con otra muestra, con otros niños por si acaso, y lamentablemente estos porcentajes se mantienen relativamente estables. ¿Ya? Estos también. ¿Ya? Entonces, en definitiva, no ha pasado mucho o no ha bajado mucho. Entonces, hay una serie de combinaciones pues, que pueden afectar, desde el género, como vimos, la edad también, los factores familiares también, que son extremadamente relevantes, ¿ya? Y el uso de la tecnología que pareciera ser que está afectando de sobremanera a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? O sea, solamente como spoiler, no les digo que en una investigación que hicimos ahora en más de 2.500 niños, no hay ninguna duda, pero ninguna duda, ¿ya? Estadísticamente significativa, que, o sea, que existe una relación, disculpen, estadísticamente significativa entre el uso del celular, ¿ya? El uso del celular y obviamente también los problemas de salud mental. ¿Ya? Aquí les voy a hacer un spoiler nomás, que estaba justo trabajando en ese artículo. Miren, solamente un spoiler, no debería hacer esto, pero que este tema me tiene súper apasionado. Y dice lo siguiente, miren, que la edad en que tu hijo tuvo el primer celular afecta totalmente en su salud mental, totalmente. O sea, de hecho, en esta investigación que hicimos nosotros es el 28%, imagínense, el 28% de la muestra total de más de 2.500 niños eh, se le había dado un celular antes de los 7 años. O sea, todos los niños que tienen un celular antes de los 7 años, de verdad que su salud mental está espantosa. ¿Ya? Y obviamente tienen mayor adicción a redes sociales, a todo, todo mal. ¿Ya? Pero la otra cuestión que fue interesante que descubrimos en este otro estudio proceso, ahora estoy escribiendo el artículo, ¿ya? Es que el control parental, queridos colegas, no sirve de nada. Ojo, no sirve absolutamente de nada. Yo tenía mi hipótesis al revés, por si acaso. Yo pensé, mira, aquellos niños en que los papás están encima, que tienen estos típicos controles parentales, yo apostaba como investigador de que su salud mental era mejor, pero el control parental no tiene ninguna incidencia en la salud mental. Lo único que tiene incidencia en la salud mental en los niños, niñas y adolescentes es, y esto es importante, la edad en que se les dio el celular. Entonces, cuando nosotros analizamos la trayectoria de estos niños chilenos, ya no estamos hablando en Estados Unidos ni en Grecia, no, estamos hablando de niños chilenos. Nosotros revisamos la trayectoria de estos niños y fíjense que los niños que se les dio celular antes de 7 años, chuta, de verdad que tienen una muy mala salud mental, pésima, muy, muy mala, con ideación suicida alta, con depresión alta, por ejemplo, y en la medida de que esta trayectoria va subiendo,
la salud mental va mejorando. O sea, aquellos papás que le dieron el celular a los 12 años, la salud mental de su hijo es mucho mejor. Por lo tanto, lo único que finalmente vale, de acuerdo con esta investigación, es la edad en que usted le da el celular a su hijo. ¿Ya? Y esto tiene que ver un poco todo con la ley que se viene en la actualidad, ¿verdad? Eso es un spoiler que más les mostraba anteriormente, discúlpenme la pasión porque estaba justo redactando el artículo, entonces estaba metido en eso antes de meterme acá. Entonces, es importante entonces entender que estos factores de riesgo, queridos colegas, los pueden ayudar a ustedes un poquito a orientarse, ¿ya? A tomar decisiones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué concluimos acá? Altas prevalencias, sabemos que hay factores de riesgo ya súper bien identificados, ¿ya? Y aquí se requiere, ojo, hay una evidencia muy importante de un apoyo institucional, ¿ya? Y sostenido en el tiempo, ¿ya? Esto es muy relevante porque a veces yo sé que muchas personas tienen muy buena intención y todo lo demás, y aquí lo que se requiere, queridos colegas, es la integración de programas ya de manera transversal. Aquí probablemente lo que va a funcionar bastante bien es la incorporación, por ejemplo, de programas de educación socioemocional basado en evidencia, eso sí, ya no es cualquier cosa, sino que algo que tenga un efecto directo sobre la comunidad. Entonces, un poco yo creo que de alguna otra forma, algunos de estos factores que afectó a los niños siguen estando. Por ejemplo, en el COVID fueron la pérdida de la rutina, el elemento social, ¿verdad? Ya, la educación en el hogar y el aprendizaje, que fue virtual, el uso excesivo de las tecnologías, yo creo que hasta el día de hoy no está pasando la cuenta, los problemas de salud mental preexistentes, o no hay ninguna investigación, ninguna investigación, queridos colegas, que no diga que aquellos que tenían problemas de salud mental previos a la pandemia ahora no lo tienen. O sea, está cada vez peor. ¿Ya? Y el impacto de la salud mental de los padres también afectó probablemente a estos niños, niñas y adolescentes. O sea, en estricto rigor hay que tener en cuenta que el contexto familiar es súper relevante. De hecho, como yo hasta el día de hoy veo adolescentes, a veces cuando yo estoy atendiendo a un adolescente digo, chuta, los que deberían estar sentados acá son los papás, honestamente, más que el adolescente. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el contexto familiar es súper relevante, chiquillos, ¿ya? Pero ¿y qué pasó con los profesores, po? Yo creo que los profesores también, me imagino, ¿verdad? Ustedes dicen, no, los profes están un 7, ¿ya? Los profes, pucha, su salud mental, ¿no? Está perfecta. Este es un artículo también que lo mandamos a una revista que se llama BMC Public Health, ¿ya? Que se llama Depression, Anxiety, Stress and Suicidal Risk Among Chilean Teacher and Non-Teaching Staff. ¿Ya? Un artículo que ya fue aprobado, todavía no lo publican, pero ya fue aprobado, ya ha pasado todas las revisiones del universo, hasta hace como del año pasado, obviamente. Pero bueno, ya va a aparecer. ¿Y qué nos dice este estudio? ¿Ya? Que hay que entender un poquito, ¿ya? Que casi todas las estrategias, casi todo lo que ha hecho el gobierno, el Estado, por ejemplo, ¿ya? Está mucho más centrado en niños, niñas y adolescentes. No digo que eso esté mal, por si acaso, de hecho me parece que está bien, pero probablemente el estamento más olvidado de la salud mental escolar son los profesores. ¿Ya? Es como que si los profesores fueran de fierro o que los profesores están listos para reaccionar y yo les aseguro que no hay nada más triste, ojo, que ser agredido por un alumno, que un alumno le ponga un solo nombre a un profesor. O sea, en definitiva es un sistema complejo. ¿Ya? Entonces la salud mental no solamente afecta a los estudiantes, sino que también a los profesores. Y ese clima muchas veces complejo que existen dentro de algunos colegios también afecta profundamente a los profesores. De hecho, nosotros hicimos una investigación en donde el 46% de los profesores chilenos está agotado emocionalmente, ya, agotado emocionalmente. O sea, aquí dice esto que ya no pueden más. ¿Ya? O sea, y claro, y aparece, no sé, la ITEA, aparece cómo contener a los alumnos, entonces dice, pues, ahora es la ley del celular, oye, ya, ahora el profesor tiene que arreglar el tema de los celulares, entonces efectivamente los profesores ya no pueden más. ¿Ya? Y aquí hay un problema, porque yo les aseguro que no existe ninguna carrera más vocacional que ser profesor. O sea, ninguna persona que estudió pedagogía pensó, oye, sí, me voy a hacer millonario, ya quiero estudiar pedagogía para ser rico. No. Las personas que estudian pedagogía tienen un sentido de vocación mucho más grande que otras profesiones y ese sentido de trascendencia fundamental es lo que los moviliza. Sin embargo, los contextos en la actualidad están siendo tan poco amables que de verdad ya no hay vocación que aguante. Esa es la verdad. ¿Ya? Y de hecho,
Muy probablemente todos los estudios dicen que en las proyecciones vamos a tener una escasez de profesores de aquí a 5 años más. Y además, ojo, también se sabe que en la actualidad los profesores del quinto año de realizar docencia o de trabajar como profesor están desertando del sistema educativo. ¿Ya? Entonces, eso nos está queriendo decir algo, que los contextos laborales, que los contextos obviamente donde se está desarrollando este trabajo, cada vez más complejos. O sea, no solamente por los niños, niñas y adolescentes, ojo, porque probablemente yo les aseguro que ustedes como profesores entienden muchas veces lo que les pasa a los niños, que no se saben regular, que no pueden controlarse. Ustedes lo entienden eso, ¿ya? El tema radica muchas veces en que también tenemos que lidiar con los padres. A veces no, los padres son más complejos que los propios estudiantes. De hecho, sin ir más lejos, un caso de una persona, de un encargado de convivencia, ya, que me contó, esto fue antes de salir de vacaciones, que este chico había llamado a los papás por celular, obviamente, ¿ya? Por el celular de otro amigo, no sé cómo fue, ¿ya? Que le habían quitado el celular dentro del colegio y los papás llegaron al colegio con palos, piedras, a hablar con los profesores. O sea, eh, es el contexto en donde se está movilizando esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Ya? También fuimos, oye, ya, pero ¿qué pasa con los profes? ¿Ya? Porque en realidad, mira, ya tenemos estos datos con los niños, niñas, adolescentes. Ahora, ¿qué podemos hacer con los profesores? Entonces, aquí lo que fuimos a hacer fue a identificar, obviamente, de nuevo, identificar las prevalencias, identificar los predictores, por ejemplo, de depresión, ansiedad, estrés y riesgo suicida. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma nosotros hemos visto el aumento también de suicidio de profesores, entonces nosotros dijimos, ya, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Ya? ¿Es algo aislado de un profesor o una profesora del norte, por ejemplo? ¿O queríamos saber qué pasa? ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Hicimos una muestra de 1.113 profesionales, ¿ya? El 70% de la muestra eran docentes y el 30% eran personas no docentes. Aquí aplicamos varias escalas, el DAS-21, el OCACHA, el OCACHA que mide riesgo suicida, intento suicida, ¿ya? Y el Teacher Emotional Exhaustion Scale, que mide obviamente agotamiento emocional. Entonces queríamos cachar, en definitiva, qué pasaba con todos estos fenómenos, ¿ya? Esto es muy amplio, muy grande, pero lo que les quiero decir aquí es algunos datos bien importantes, ¿ya? O sea, si nosotros vamos acá, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las prevalencias de ¿ya? Aquí están los docentes, ojo, los profesores, ¿ya? Y los no docentes, o sea, los profesores en sala, que están en directa relación con los alumnos, y aquellos que no tienen horas dentro de sala. Esa fue así lo dividí, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, acá vimos una prevalencia altísima. Por ejemplo, los más dramáticos son estos, miren, riesgo suicida, ¿ya? En, por ejemplo, riesgo suicida alto en docentes es un 5%. O sea, el 5% de los profesores presenta un riesgo alto de suicidio y el personal no docente un 2,2. O sea, vemos inmediatamente. La ideación suicida, por ejemplo, vemos de nuevo en los profesores un 6,9, por ejemplo, y en no docente un 3,5. Y en los intentos de suicidio, miren qué interesante esto, ¿ya? El, miren, aquí esto es complejísimo, miren, el 8,5% de profesores ha intentado suicidarse al menos una vez, ¿ya? Versus el 5,6% de aquellos que no son profesores. El 3,9% han intentado suicidarse 2 veces y el 1% ha intentado suicidarse 3 o más veces. ¿Ya? Entonces, estos datos son importantísimos y de verdad que necesitan ver la luz. Por eso odio a la revista que todavía no nos publica, porque es un tema que se tiene que conocer y que obviamente tiene que estar en la palestra, o sea, porque en definitiva, no insisto, generalmente todo se coloca dentro de los alumnos y que está bien, por si acaso, no quiero que me malentiendan, pero los apoyos no solo mismo por los profes. Yo sería de la idea, de verdad, que todo profesor o todos los profesores tuvieran un apoyo psicológico importante. ¿Ya? O sea, que tuvieran ese acceso gratuito, por ejemplo, de apoyo, porque de verdad que es una de las profesiones más estresantes que hay. De hecho, si le sumamos, obviamente, las condiciones que no son muy buenas, en donde, por ejemplo, no sé, por la OCDE dice que en promedio, o sea, los países que están adscritos a la OCDE, ya dicen, tienen en promedio 20 alumnos por sala de clase. En Chile el promedio son 30. O sea,
de nuevo salimos perdedores. ¿Ya? ¿Y qué encontramos entonces? Miren lo que encontramos. ¿Ya? Depresión ya de frente un 39%, ¿ya? Eh, ansiedad un 46%, estrés un 33% y intento de suicidio un 12,4%. O sea, lo cual es extremadamente alto. ¿Bien? ¿Y qué fuimos? Fuimos a ver esto también. O sea, cuáles son finalmente los factores de riesgo más importantes en profesores, por ejemplo. ¿Ya? Miren el agotamiento emocional. Sí o sí está correlacionado en todos. El agotamiento emocional correlaciona con depresión, ansiedad, estrés, riesgo suicidio. La autoestima, o sea, ojo, la baja autoestima, cuando es negativo, es lo contrario, por si acaso. La baja autoestima también correlaciona negativamente con todo. Las crisis de pánico, miren qué interesante. O sea, aquellos profesores que han tenido crisis de pánico tienen mayor riesgo suicida, de estrés, por ejemplo, de crisis de pánico. La rumiación, para mí es súper importante ese fenómeno nuevo que estamos estudiando en psicología y en psicopatología, ¿verdad? O sea, que cada vez que esas ideas queden dando vueltas y todo lo demás. ¿Ya? El bajo apoyo de los directivos también. No tener hijos, ojo, ¿ya? La vocación docente, miren, ¿ya? Correlacionado con depresión y así sucesivamente. Consumo ansiolítico, por ejemplo. Hay una serie de factores aquí bien interesantes. El consumo de bebidas energéticas, por ejemplo, ¿ya? Entre otros. Entonces, hay varios factores ahí bien interesantes con los cuales nosotros pudiéramos trabajar, por ejemplo, con nuestros profesores. Y con el personal no docente también, el agotamiento emocional aparece en todas, pero mira, no en el riesgo suicida, las crisis de pánico, en todas menos el estrés, por ejemplo. Entonces, en definitiva, vemos obviamente que la salud mental, y son menos, ojo, los factores, miren, claramente son menos, miren. ¿Ya? De hecho, este fenómeno es interesante, miren, porque estamos escribiendo justo un artículo de eso, miren, este. Nosotros hicimos una comparación, medimos varios tipos de agresiones, medimos la agresión psicológica de parte de los alumnos, las agresiones físicas, verbales, sí, y no me acuerdo y otra más. Y miren lo interesante que el tipo de agresión que más genera daño en los profesores es la agresión psicológica, más que la física, más que la verbal. Yo honestamente, como investigador, pensaba que era lo físico, pero lo psicológico, al parecer, es un tema que claramente parece que cala hondo en los profesores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Prevalencia alta, 39,4% de depresión, un 46,4% de ansiedad, un 32% de estrés y 20% de esta muestra total, ojo, presenta algún tipo de riesgo suicida. No alto, ojo, pero presenta algún tipo de riesgo suicida, ¿ya? Lo cual es muy alto, por cierto. ¿Ya? Y obviamente, de nuevo, cuando hablamos de las prevalencias más profundas, un 27% de depresión, ya un 40% de ansiedad, estrés crónico 20% y riesgo suicida alto 21%, un poquito lo que hacíamos referencia anteriormente. ¿Ya? Ahora, para que no quede ninguna duda, ¿ya? Les puse este cuadrito, ¿ya? Que hace como la clasificación de las medias de la depresión estándar, por si acaso, ¿ya? En todos los trastornos, mira, aquí están todos los trastornos: depresión, ansiedad, estrés y riesgo suicida. ¿Ya? Y aquí está el cargo: profesor, asistente de la educación, profesional de apoyo, directivo y otros cargos de apoyo. ¿Ya? Miren cuáles son, en definitiva, los que tienen todas, todas y cada una de las variables de problemas de salud mental asociadas al cargo. Miren, o sea, ya era como obvio, ya probablemente ustedes con todo lo que les había mostrado anteriormente, pero miren, existe obviamente una correlación que es inequívoca, o sea, que el cargo efectivamente hace la diferencia, o sea, en definitiva, en resumen, los profesores dentro del contexto educativo son el cargo que tiene peor salud mental, ¿ya? Y entonces, por lo mismo, como les decía, requerimos claramente de estos apoyos. Entonces, ¿qué aprendimos acá de este estudio? ¿Ya? Que hay varios factores de riesgo. Por ejemplo, el agotamiento emocional, ¿ya? Tener o haber tenido una crisis de pánico, ¿ya? La rumiación, ¿ya? Me interesa mucho la rumiación porque a veces pasa, queridos colegas, de que las personas finalmente se angustian más por lo que piensan, ¿ya? Y cuando no pueden sacar las cosas de su cabeza, aumenta obviamente la sintomatología psicopatológica. Entonces, obviamente que es complejo, ¿ya? La agresión psicológica de los estudiantes también es un factor que aumenta los síntomas, el consumo de ansiolítico,
de alcohol, de alucinógenos, de bebidas energéticas también, la intimidación laboral es un factor de riesgo, y el deseo, miren, esto es interesante, y el deseo de abandonar la carrera docente, ¿ya? Que, ojo, lamentablemente en esta muestra está bastante grande, ¿ya? Y se condice con lo que dice nuestro estudio, o sea, mientras el profesor es más viejito o más maduro, ¿ya? El deseo de abandonar baja. Sin embargo, cuando el docente está dentro de los primeros 3 años, de hecho nosotros lo vimos, dentro de los 3 primeros años, el deseo de abandonar la carrera docente es impresionantemente alta, ¿ya? Entonces, de nuevo, insisto, nos vamos a quedar sin profe, ¿ya? Y los síntomas o los factores que reducen, por ejemplo, obviamente los problemas de salud mental, la autoestima alta, ¿ya? Por lo tanto, hay que apoyar el rol de profesor, hay que ponerle más como apoyo, tenemos que dar, obviamente, enaltecer, obviamente, su figura, por ejemplo, el apoyo a los directivos y el apoyo familiar también reduce los síntomas, ¿ya? Tener hijos, ojo, también reduce los síntomas, el apoyo social percibido, ¿ya? La satisfacción con el sueño y, miren qué interesante, los años de ejercicio docente, ¿ya? O sea, mientras más maduro el profesor, mejor salud mental, ¿ya? Mejor salud mental. Entonces, aquí, de nuevo insisto, hay como factores que ustedes pueden tomar, entonces, para poder trabajar con sus comunidades educativas. O sea, no es algo que nosotros hayamos inventado, es algo que medimos y que efectivamente, un poquito haciendo todo estos análisis, nos da cuenta que hay tendencias finalmente, y las tendencias se hacen no solamente en un caso, sino que de la mayoría de los casos. ¿Ya? Entonces, puede ser también un elemento interesante, mira. Entonces, creo que encontramos acá altas prevalencias entonces de problemas emocionales y recursos, ojo, ya es súper importante eso, ¿no? ¿Ya? eh, Claramente se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial distinto que el personal no docente, por lo tanto ahí algo tenemos que hacer específicamente para esta población y se identifican claramente factores de riesgo muy distintos entre cada uno de los roles. ¿Ya? Eh, por lo tanto, a mi juicio, estos son uno de los elementos que evidencian la importancia de establecer entonces programas preventivos, de apoyos, por ejemplo, para los profesores y obviamente esto tiene que, ojalá, incidir en las políticas públicas. Yo, para serles súper franco, queridos colegas, cada vez que he sacado un artículo que tenga que ver con esto, trato de mandarlo a la mayor cantidad de personas de las comisiones en nuestro querido Congreso, ¿no? Con nuestro querido honorable, que hasta el día de hoy nunca recibió un acuso recibo. O sea, eh, pareciera ser entonces de que no se miran las investigaciones para tomar decisiones, ¿ya? Y por lo mismo, ojo, nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, en definitiva, o sea, a ojalá medir más y tomar en cuenta de que la evidencia científica es por algo, ¿ya? Y en razón de esa evidencia científica, tomar decisiones, ¿ya? Porque si no, estamos tomando decisiones a veces como con el corazón o estamos tomando decisiones en razón de ideologías quizá o de lo que yo creo, pero no hay una medición concreta. Entonces, si yo hay algo que creo, tengo que medirlo para saber si es que es real o no, porque a lo mejor no es real, ojo, y no tiene nada de malo. ¿Ya? Entonces también nosotros sabemos que el COVID generó problemas. O sea, la transición de enseñanza en línea fue un caos. ¿Ya? Acuérdense usted cuando estaba haciendo clase ahí, trataba de que los niños no se desconcentraran imposible. Eso generó un aumento de carga importantísimo. Todas estas nuevas leyes, nuevas recomendaciones, por ejemplo, en donde claramente todo se sostiene en el rol del docente, han generado una carga de trabajo impresionante. ¿Ya? También mantener la participación del estudiante dentro de la sala de clases, por ejemplo, es imposible, sobre todo con el uso de los celulares, por ejemplo. ¿Ya? En este estudio que les mostré anteriormente, nosotros encontramos que el 92% de los niños ya tienen un celular. O sea, eh, de hecho, nosotros medimos desde los 8 años hasta los 18 años, o sea, medimos 2 años más que la investigación anterior, ¿bien? Y también, ojo, el impacto en la salud mental, que yo creo que no se le ha dado el énfasis necesariamente importante a los profesores, ¿bien? Entonces aquí les muestro este último estudio, y con esto no lo aburro más, que en definitiva me llevó a pensar, y dije, chuta, ¿qué en definitiva, de qué forma, ¿ya? Los profesores, por ejemplo, valoran la educación emocional
y cómo la educación emocional permite que estos profesores contengan emocionalmente a sus alumnos. Entonces yo dije, ¿habrá alguna relación? ¿Ya? ¿Qué rol, por ejemplo, juega el agotamiento emocional en estos profesores? ¿Ya? Entonces, este fue un artículo que mandamos a esta revista que se llama Social Emotional Learning, ¿ya? Research, Practice and Policy, ¿sí? ¿Ya? Y le pusimos The Importance of Emotional Education and its Association with Student Emotional Support. ¿Ya? Entonces, lo que queremos saber acá, o lo que queríamos saber era de qué forma un poquito la percepción de la importancia de la educación, déjenme sacar el lápiz mejor. De qué forma, obviamente, la importancia de la educación emocional afectaba a la capacidad de contener emocionalmente al alumno, ¿ya? Y cómo el agotamiento emocional mediatizaba eso, ¿ya? Entonces, le preguntamos a los profesores, ¿es importante para ti la educación emocional? ¿Es importante? Esa un poquito, varias preguntas, ojo, pero esa es como la pregunta central, ¿ya? Entonces, aquellos profesores, ojo, que consideraban que la educación emocional es importante, tendían o tienden, ojo, a contener mayormente a sus alumnos. O sea, el profesor que cree en la educación emocional contiene más a sus alumnos, ¿ya? Pero hay un problema, ¿ya? Y que este es el grave problema. Pero es el grave, grave problema, que es el agotamiento emocional. ¿Y qué dice esto? Que por más que yo crea que la educación es muy importante, que es lo mejor del universo, si yo como profesor estoy agotado emocionalmente, no contengo emocionalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el agotamiento emocional es un mediador extraordinariamente importante para la contención emocional de los alumnos. Por lo mismo pasa, pues, o sea, cuando ha pasado todo este tema de las nuevas regulaciones, por ejemplo, en donde se le pide a los profesores que contengan, por ejemplo, que tienen que saber contener una regulación emocional, por ejemplo. O sea, sí, yo creo que estamos dispuestos, pero si estoy agotado emocionalmente, tiendo a hacerlo menos o no me importa mucho. ¿Ya? Pero de aquí hay esperanza, ojo. ¿Ya? Hay esperanza. Eso quiero dejarles claro, que hay esperanza, porque hicimos lo mismo, el mismo monito anteriormente, ¿ya? Entonces, aquellos profesores, ojo, que consideran que la educación emocional es importante, tienden a contener más emocionalmente a sus alumnos, pero los que están agotados emocionalmente, ojo, no lo tienden a hacer. Sin embargo, y esto es lo importante, aquellos docentes que se sienten valorados, ¿ya? Aquí está, esta es la idea, aquellos docentes que se sienten valorados, que sienten que su rol es importante, en definitiva, eso destruye, por así decirlo, el agotamiento emocional. O sea, aquellos profesores que tienen vocación o que todavía tienen una gran vocación emocional o vocación por su carrera, en definitiva tienen muchas más probabilidades finalmente de contener emocionalmente a su alumno y de tener menos agotamiento emocional. ¿Ya? Entonces, esto es un hallazgo súper interesante y que coloca finalmente lo importante del agotamiento emocional y de la realización profesional. Aquellos profesores que se sienten realizados emocionalmente como profesores, ojo, ese es un factor protector entonces. Por ende, entonces, las políticas públicas entonces deberían ir entonces en razón de ojalá poder apoyar esa realización profesional, porque esa realización profesional es como un bálsamo, por así decirlo, para el agotamiento emocional y para, ojo, el bienestar docente y para mejorar claramente la salud mental. ¿Ya? Entonces aquí analizamos todos estos impactos y como les dije, este monito final. Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente, ¿ya? La realización profesional modera significativamente la relación entre la educación emocional y el agotamiento emocional de los docentes. O sea, aquellos que tienen bajo compromiso, la educación emocional se asocia mayormente al agotamiento. Aquellos que tienen un nivel medio, por ejemplo, el efecto es menor pero no significativo, y el alto compromiso, el efecto no significativo. Entonces, en definitiva, es un factor protector. ¿Ya? La realización profesional es un factor protector. ¿Ya? Por ende, obviamente todas las acciones de bienestar que nosotros podemos hacer con los profes, efectivamente van a ayudar precisamente a la salud mental de ellos. Entonces, en definitiva, aquí nosotros podemos comprobar que la educación emocional es importante para fortalecer, obviamente, el compromiso, el vínculo profesor-alumno. ¿Ya? Es importante destacar, sin lugar a dudas, que el bienestar y la realización profesional del profesorado son factores determinantes, ojo, ¿ya? Y el agotamiento emocional actúa como un mediador parcial, ¿ya? Entre la formación
docente y la capacidad de contener. O sea, en definitiva, por más que yo vea mal a un chico, si estoy agotado emocionalmente, tiendo a aplanarme más. O sea, tiendo a tener menos empatía, ¿ya? Por si acaso, tiendo a conmoverme menos, ¿ya? Y por lo mismo me aplano emocionalmente, por lo tanto el dolor del otro me deja de importar, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos que buscar, ojalá, estrategias específicas para reducir este agotamiento emocional. Y ahí les comento que estamos nosotros realizando un programa eh, que de hecho, ya dio sus primeros resultados significativos, que eso es muy interesante, por cierto, en un grupo de profesores, en donde efectivamente nosotros hicimos una intervención que ayuda a bajar, obviamente, el agotamiento emocional a través de estrategias relativamente nuevas, que están basadas en una estrategia como más clínica que se llama terapia, aceptación y compromiso. ¿Bien? Esa estrategia, por ejemplo, nos está dando resultados. Nosotros creamos un programa para bajar el agotamiento emocional y de verdad que ha dado unos resultados impresionantes. Entonces, estamos muy contentos finalmente con eso, ¿ya? Entonces, a mi juicio, y ya para ir cerrando y no aburrirlos tanto, ¿ya? Yo creo que a mi juicio tenemos que adscribirnos, esto ya lo tenemos ya relativamente, pero ojalá tendríamos que hacerlo un poquito más explícito, creo yo. ¿Ya? Nosotros tenemos que adscribirnos a este modelo de educación, disculpen, modelo de salud mental y escolar, que es muy extranjero, ¿verdad? Está muy asociado a Estados Unidos, a CASEL, por ejemplo, que son los que tienen la mayor evidencia científica al respecto. Y nos dice lo siguiente, que en la base, ojo, en la base, queridos colegas, tienen que estar todas las estrategias de educación socioemocional. ¿Ya? Recuerden que las estrategias de educación socioemocional son estrategias preventivas. ¿Ya? La educación socioemocional es para todos. ¿Ya? Desde los alumnos hasta los profesores, hasta los apoderados. O sea, en definitiva, la educación socioemocional tiene que tomarse todo el sistema finalmente escolar. ¿Ya? Y aquí hay un punto importante, o sea, probablemente ustedes lo saben, ¿ya? Eh, es súper importante que cuando nosotros hagamos estrategias de intervención, siempre miremos desde la teoría social ecológica de Bronfenbrenner. ¿Ya? No tenemos que dejar de lado ningún estamento importante. Cuando nosotros vamos a instaurar programas de educación socioemocional, tenemos que sensibilizar a los padres, a los alumnos, a los profesores, tenemos que incluirlos a todos. Porque imagínense, no sé, pues, clásico ejemplo que he visto es que el colegio pucha, hace una pega increíble con el tema de la concientización de las emociones, con determinar las emociones, y este niño o niña llega a la casa y le habla esto a los papás y los papás dicen, no, eso no es importante, lo más importante son las notas, ya esas otras cosas son aledañas. Entonces, eso está mal, porque en estricto rigor, y para serles súper franco, toda la evidencia científica dice que aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen finalmente mejor educación socioemocional tienen mejor rendimiento. ¿Ya? O sea, de hecho, les va mejor en la vida. ¿Ya? Entonces, es importante entender que la evidencia científica existe. ¿Ya? Luego, ojo, en este como, triángulo que les hice, y aquí está esta pirámide, en la pirámide, en la base, entonces está la educación socioemocional. ¿Ya? Después, sigue la pirámide, ojo, la atención a poblaciones de riesgo. ¿Ya? O sea, ¿y cuáles pueden ser nuestras poblaciones de riesgo? Todo esto vivo anteriormente, pues, queridos colegas. O sea, todos estos monitos que les mostré, todo esto, por ejemplo, esto es una población de riesgo. Profesores agotados emocionalmente, que tienen mucha rumiación, que tienen crisis de pánico, y en niños, niñas y adolescentes, lo mismo, me devuelvo, esta es la población de riesgo. ¿Ya? Ser mujer, que tengan padres separados, estar en educación media, por ejemplo, son factores de riesgo en nuestro histórico. Entonces, por ejemplo, los programas, obviamente, dentro de los que son los contextos educativos, podrían ir precisamente a estos que tienen factores específicos. No se trata, ojo, de discriminar a nadie, ¿no? Sino que se trata finalmente de poder ayudar a aquellos que están más descendidos, ya para que todos estemos un poquito jugando en la misma cancha. ¿Bien? Y en el último estaño, que en Chile al menos está bien deteriorado, es el apoyo ya a niños, niñas y adolescentes y profesores, ojo, que tengan problemas psicológicos. Ya nadie está exento de tener un problema psicológico, por si acaso. ¿Ya? Entonces, en este aquí nos falta mucho desarrollo, nos falta equipos grandes, por ejemplo, que estén dedicados a la convivencia, que estén dedicados, obviamente, a la educación emocional, ¿ya? Falta esto mucho acá en Chile. ¿Ya? Entonces, y claro,
los colegios están desesperados por derivar, obviamente, a estamentos de salud, pero los estamentos de salud están peor que los colegios, están más colapsados. Entonces, la pregunta es, ¿quién atiende entonces a este niño o niña o a este profesor? Entonces, todo queda ahí. O sea, todo queda ahí en stand-by y finalmente nadie resuelve en la elección. ¿Ya? Sin embargo, hay cosas que pueden hacer a mi juicio. Primero, estrategias de prevención, ¿ya? De educación socioemocional tiene que ser, a mi juicio, la base, ¿ya? Por lo mismo es importante que a lo mejor trabajemos en una ley de educación emocional o una ley de salud mental escolar, ya donde todos se pueden ver beneficiados al respecto. ¿Ya? También hacer una promoción de la habilidad de la vida saludable. Ya para mí, francamente, queridos colegas, yo colocaría mucho más deporte en todos los colegios. Yo colocaría actividad física, educación física, distintas formas de movimiento, por ejemplo, porque no hay ninguna investigación que diga que eso hace mal. De hecho, al revés, todas las investigaciones finalmente correlacionan positivamente entre el ejercicio físico y la salud mental. ¿Ya? También crear entornos más apoyadores, incorporar más a los padres al colegio, convocarlos más, por ejemplo, ¿ya? Porque a veces vemos que los papás ven como distante lo que hace el colegio, lo hace prácticamente como ya, usted se hace cargo como del niño, casi en algunos casos algunos padres consideran que esto es una guardería, cuando no, pues, en definitiva usted tiene que leer el proyecto educativo del colegio para ver si es que este proyecto educativo se ajusta a lo que yo quiero para mi hijo, porque después muchas veces los padres como que quieren cambiar el colegio, quieren cambiar todo y no. O sea, yo tengo que hacerme cargo y revisar el proyecto educativo, ¿ya? También hacer detecciones tempranas, hacer evaluaciones, chiquillos, no tengan miedo a evaluar, es súper importante evaluar, ¿ya? También capacitar a los padres, a los educadores, entre otras cosas. Preferir, ojo, siempre estrategias que tengan una fundamentación científica importante. ¿Ya? Ahí tenemos todas las terapias cognitivas conductuales, por ejemplo, las terapias de aceptación y compromiso, que es lo que estamos probando nosotros, por ejemplo. También está la DBT, chuta, el tema de la regulación emocional está tan a la orden del día que ciertas estrategias, ciertas técnicas que nosotros ocupamos en clínica ya se están probando claramente en colegio. ¿Ya? O sea, de hecho, la DBT es una de ellas, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitiva conductuales son otras. O sea, y que tienen buenos efectos. ¿Ya? Tienen muy buenos efectos. ¿Ya? El tema es que no están los recursos, no están los tiempos, no está- ¿ya? La medicación, a mi juicio, cuando sea necesaria, yo no soy un fármaco lover, pero en algunos casos se requiere, ojo, sobre todo si está bajo prescripción, si está en seguimiento, por supuesto, funciona, ¿ya? Y también he visto, por ejemplo, acá en Chile no hay un muy buen desarrollo de terapias grupales y cosas así, o sea, falta más de eso, ¿ya? También el apoyo continuo, o sea, los programas de seguimiento, importantísimo, ya no hacer algo un día y después no volver a retomarlo nunca más, o que ojalá las buenas iniciativas que hace usted como encargado de convivencia, si usted se va, sigan, porque a veces en la actualidad lo que estamos viendo es que, chuta, tenemos un encargado de convivencia brillante, súper movido, movida, y la cuestión funciona como relojito, se va y volvemos todo a cero. ¿Ya? Entonces también, ojo, seguir trabajando y promocionar ojalá estas líneas de ayuda, de apoyo, ¿verdad? La 4141, asterisco 4141, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Y la formación e intervención en crisis, esto es importantísimo, ¿ya? Eh, esto es fundamental porque muchos profesores quizás no saben que lo que están haciendo está bien cuando contienen emocionalmente un niño, ¿ya? Y muchas veces pasa de que, claro, los profesores están angustiados haciendo esto porque no saben si lo que están haciendo es correcto o no. Entonces, también eso angustia. ¿Bien? Programas de mentoría, actividades comunitarias, a mi juicio, son súper importantes. Mejorar las políticas de salud pública, en salud mental. Si bien han habido avances súper buenos, súper importantes por si acaso, ya, pero nos falta un poquito más, ¿ya? Hay que aumentar un poquito más el presupuesto de salud mental, ¿ya? Y ojalá que los sistemas no estén tan colapsados finalmente, ¿ya? Campañas de sensibilización no funcionan muy bien, honestamente, pero probablemente pueden tocar alguno que otro corazón y seguir aplicando la tecnología como herramientas tecnológicas, por ejemplo, a lo mejor hacer reuniones con los padres a través de Zoom, por ejemplo. A veces es difícil convocarlos, por ejemplo, al colegio. Entonces, yo creo que hay que seguir ocupando las tecnologías. Yo creo que la pandemia nos dejó ese aprendizaje, ¿ya?
de que es posible finalmente hacer cosas a través de línea, por algo también estamos aquí conectados, imagínense 255 personas al mismo tiempo. Eso ni en el mejor seminario en presencial lo hubiésemos podido hacer. Ya, de hecho, hay pocos lugares que puedan aguantar a 255 personas. Entonces, en definitiva, la pandemia nos trajo esos puntos importantes. ¿Ya? Algunas invitaciones finales nomás para terminar. De aquí les dejo mi Scholar Google. Ahí pueden, obviamente, buscar todas las investigaciones que les mostré y las que se van a publicar probablemente. ¿Ya? Un poco contarles lo que estamos haciendo nosotros como grupo de investigación. Estamos trabajando fuertemente en el diagnóstico. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, acá acabamos de crear una escala que se llama escala de prácticas socioemocionales en los contextos educativos, ¿ya? Porque queremos, en definitiva, saber qué cosas se están haciendo y aquellos que estén descendidos, el encargado de convivencia pueda empezar a tomar decisiones al respecto. Y esa escala se mide en el tridente más importante, o sea, se mide en estudiantes, en profesores y en familiares, por ejemplo. Entonces, eso da un diagnóstico clarísimo, entonces, de hacia dónde tengo que ir con los profesores, hacia dónde tengo que ir con los alumnos, hacia dónde tengo que ir con los apoderados. ¿Bien? Y eso, un poquito también, bueno, el estudio de salud mental y tecnología en niños y adolescentes ya lo terminamos, así que esa es una invitación antigua, pero un poquito si alguien tiene alguna duda, pregunta, que quedó, ahí están mis correos, jonathan@dipa.cl o mi correo personal es ps.jmartinez@gmail.com. ¿Bien? Eso es pues, están las referencias. Y como les digo, acá en el Scholar Google ustedes pueden obviamente bajar estos artículos que les mostré anteriormente y para que los puedan tomar y citar, leer o ocupar para fundamentar también sus investigaciones y todo lo más, su intervención. ¿Ya? Eso es. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Agradezco obviamente la paciencia y agradezco también obviamente la convocatoria y el que cualquier pregunta estoy llano a poder responderla. Eso, abrazo. Bueno, vamos a pasar con las preguntitas. Vamos a ir en orden. Quienes tengan preguntas pueden levantar su mano, así como lo hizo Karen. Y bueno, vamos con ella. Le voy a dar el permiso para que pueda activar su micrófono. Hola, sí, quería preguntar si la escala de prácticas de socioemocionales están en la página que está abajito indicada. ¿Dónde la encuentro principalmente? Está con el micrófono apagado, profe. Chuta, disculpa, había dado el medio discurso. No está disponible todavía. Te la puedo mandar al correo si tú quieres, porque ya la probamos. Ya la probamos en 10.000 niños, la probamos en más de 3.000 profesores y la probamos en 1.000 padres. Y funciona correctamente. Mide 6 variables súper importantes que están centradas en las variables de Cassel y además incorporamos una variable de salud mental escolar. Entonces, ahora viene la publicación del artículo, pero la escala ya está, funciona. O sea, psicométricamente funciona bastante bien. Así que es una escala segura. El tema es que la publicación a veces se demora un año, pero vamos a tratar de acelerarlo. Y si quieres, tienes mi correo y yo te la mando. Vamos entonces con Dulce. Hola, buenas tardes. Profesor, yo tenía una duda. Quisiera saber si lo que usted nos acaba de presentar, pues nos presentó como resultados de estudios chilenos. Yo resido en México y me he dado cuenta que igual hay como muchísimos problemas emocionales con respecto a los profesores. Yo estudio psicología educativa y pues me he percatado que cuando yo he ido a ciertas escuelas, los profesores ya son como tienen un nivel de estrés como muy elevado, en el que ya Mm, hasta llegan a puntos en los que deciden dejar a los alumnos hacer lo que quieren, pero mm. quisiera saber si esos estudios pueden ser igual como que implementados a nivel internacional. Por supuesto, nosotros estamos trabajando con la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y estamos haciendo mediciones bastante parecidas a las que hicimos en Chile y después queremos hacer estudios comparativos, pero
Fíjate que lamentablemente los resultados son más o menos parecidos. O sea, los porcentajes andan por igual. Entonces, de hecho, ya lo hicimos en el colegio. Lo hicimos primero ya en estudiantes universitarios, eso sí. Y más o menos los porcentajes son relativamente estables. Entonces, yo creo que esta es la realidad chilena, pero no creo que diste mucho de la realidad de otros países de Latinoamérica ni de México. De hecho, nos parecemos bastante, honestamente. De hecho, tenemos las mismas prevalencias, bien parecidos con México. Si bien los mexicanos son millones de personas más, de más, pero ya, tenemos más o menos los mismos porcentajes de prevalencia. Así que sin tener la respuesta muy certera, yo te podría decir de que debe andar más o menos por igual, esa es la verdad. Bueno, vamos entonces ahora a la última preguntita, ya por el tiempo sería la de Alec. Hola, primero que nada agradecerle mucho por el seminario. Quería consultarle sobre si hay algún programa que usted recomiende para el trabajo de la salud mental en la comunidad educativa frente como a toda la situación en la que nos estamos encontrando a nivel país y ya mundial. Eso. Mira, hay varios que están estandarizados, está el Ruler, hay varios, pero yo honestamente soy de la idea de que cada comunidad pueda construir su propio programa, ¿ya? Porque en estricto rigor, a veces, yo he visto esto por si acaso, que muchos colegios hacen grandes inversiones con programas de educación socioemocional internacional y súper comprobados, pero no funcionan, no funcionan en ese colegio. Entonces quedan con todo el material ahí a media y después nadie lo pesca. Entonces, yo honestamente, querido amigo, sería de la idea de hacer un levantamiento yo, dentro de este contexto educativo, porque yo te aseguro que las realidades son distintas. O sea, a pesar de que, no sé, yo estuve haciéndole una asesoría a un gran consorcio de colegio acá en Chile, uno muy gigante. Habían comprado un programa internacional ultra mega reconocido y no funcionó, no funcionaba. No sé cuánta plata se gastaron en eso y los resultados, francamente, eran súper malos. Entonces, un poco lo que yo los animé a ellos es como a construir, porque a veces, por ejemplo, ellos tenían el grave problema de que los padres o que la familia eran cero apoyo al alumno. Dejaban muy finalmente a resolver al colegio. Entonces, ahí tenían un punto. Por ejemplo, y esta escala de educación socioemocional o prácticas de educación socioemocional en el contexto educativo les dio luces de cómo seguir avanzando y hacia dónde tienen que ir. Entonces, hay otros más, ¿cachai? O sea, está, por ejemplo, el Mind App que funciona súper bien, también hay varios que funcionan bien. A lo mejor quizá hacer un levantamiento acá en Chile y después ver a lo mejor algunos programas internacionales que tengan cosas que ustedes quieran mejorar y eso a lo mejor adaptarlo a Chile. Y ese punto también es clave, se me ha olvidado, que es importante adaptar los materiales de Chile. Es muy importante, porque a veces hay actividades que no funcionan y simplemente no funcionan por un tema cultural. Entonces, yo creo que muchos de los colegios que un poquito han comprado estos programas no se han preocupado de adaptarlos correctamente y después, pucha, no tiene ningún efecto. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna duda más, si no ya los vamos cerrando, agradecerles la atención, ¿ya? Y un poquito animarlos a que un poquito revisen este diplomado que estamos haciendo, que está súper bonito, francamente, porque vamos desde la conceptualización de la salud mental escolar, pasamos por la psicopatología del niño, del adolescente, y después nos centramos en estrategias de intervención con profesores, con alumnos, con adolescentes, con niños. Entonces, también hablamos harto de eh, primer auxilio psicológicos, por ejemplo. También hay un módulo completo de eso. Entonces, es un diplomado que es bastante completo y que está súper actualizado con investigaciones como la que les estoy mostrando acá y otras más, por supuesto, no solamente mías, sino que de otras personas acá en Chile y en Latinoamérica que están trabajando fuertemente en eso, ¿ya? Y animarlos a seguir adelante nomás, pues chiquillos, porque de verdad probablemente todos los que estamos acá tenemos profesiones de las ciencias sociales o la educación y somos profesiones bastante ligadas a la vocación, ¿ya? Pero ninguno de los que está acá dijo, oye, estudio psicología para tener plata, ¿ya? O voy a ser millonario siendo psicólogo. O sea, puede ser que uno lo pensó alguna vez irracionalmente. Yo debo confesarles, queridos colegas, que cuando tuve el ramo de psicología organizacional,
Dije, ya voy a hacer organizacional porque los organizacionales son los que ganan plata, pero no, el corazón, la vocación no lo cambia. Ya, yo creo que es importante finalmente seguir en esta misma línea y seguir con nuestras profesiones porque son maravillosas. O sea, además de ayudar a las personas, más encima nos pagan, así que genial. Y así que le agradezco la atención y bueno, les deseo suerte y veo al que se gane la beca ahora, lo veo en clase. Ya partimos en marzo, no me acuerdo en qué semana, pero partimos en marzo. Eso. Muchísimas gracias, profesor.